personalidad se puede ver desde el punto de vista de las experiencias. ¿Qué es una experiencia? Es cada cosa nueva que vivimos y puede incluir también una nueva percepción. Entonces, las experiencias que hemos ido acumulando son los ladrillos de la personalidad. En cada experiencia que tenemos hay tres ingredientes, tres aspectos. Una es una manera de vivirme a mí mismo, una manera de vivir el no yo, lo que considero no yo, es decir, los otros, el mundo, y una interrelación entre lo que creo que soy yo y lo que creo que es el mundo. Podemos decir que la conciencia que tengo de mí mismo es la acumulación de lo que he ido experimentando como mí mismo, ¿no? El conjunto de mis experiencias de mí mismo. Lo que para mí es la conciencia del mundo es la suma total de mis experiencias del no yo, del mundo, de los otros. Y la interrelación que tengo, la correlación, es la suma total de las interacciones que he tenido. Nos da una clasificación muy interesante de las experiencias para entendernos nuestra propia personalidad, nuestra propia psicología. Una clasificación es experiencias positivas y experiencias negativas. Experiencias positivas son las experiencias que pudimos completar. Por ejemplo, me apunto a una formación y la termino. Y son experiencias también donde recibimos tanto de otros como de nosotros mismos, valoración positiva. Experiencias negativas, él habla de que hay de dos tipos. Una experiencia negativa completa o una experiencia negativa incompleta. La experiencia negativa completa quiere decir, por ejemplo, que yo le pido a salir a una chica y me dice que no, por ejemplo. El no es rotundo, o sea, es completo, se completó ahí. O empecé una empresa y fracasé. Pero Bly dice que las experiencias negativas completas, si las tomamos como un aprendizaje, pasan a ser experiencias positivas, ¿no? Porque nos aportan. Y él dice que cualquier aprendizaje se basa en cometer errores, ¿no? Si aprendemos un idioma nuevo, si aprendemos cualquier materia nueva, vamos a cometer errores. Si el niño, por ejemplo, cuando aprende a andar, se cae muchas veces. Cada vez que se cae es una experiencia negativa, pero es una experiencia negativa completa. Y si le vale al niño para ir practicando y aprendiendo, es una experiencia positiva. Entonces, ¿cuáles son las experiencias negativas incompletas o las experiencias negativas chungas, que podemos decir, ¿no? Las que Bly dice que son las más negativas para la personalidad. Son las incompletas, son las que no lo has intentado. Son las que la voz interior del crítico que te echa para atrás te dice no lo hagas porque no te va a salir bien o estás en riesgo de hacer el ridículo o de que te humillen o de exponerte. Entonces aquí es la voz de la inhibición y ahí empezamos a acumular un montón de situaciones no vividas porque no me he atrevido a vivir o porque el modelo mío de mi personalidad me ha dicho que no. Por ejemplo, si soy muy complaciente, no puedo expresar mi enfado, por ejemplo. Y si soy muy rebelde o que me enfado con facilidad, a lo mejor por mi modelo he reprimido mi ternura y mi ternura está incompleta. Entonces, las experiencias chungas son las que ha inhibido. El fracaso aquí no es intentarlo y fracasar, como se dice hoy en día en el coaching, ¿no? Que eso forma parte del aprendizaje, eso puede ser positivo. El fracaso de verdad es no intentarlo, es no desplegar tu potencial. Entonces, por ejemplo, estás en una clase, quieres hacer una pregunta al profesor y te aguantas, no la haces porque tienes miedo de hacer el ridículo o que la pregunta sea inapropiada. O quieres expresar Tienes un momento donde quieres expresar a lo mejor afecto a tu madre o a tu padre, pero te inhibes y dices, uy, a lo mejor pues me van a rechazar. Entonces, las experiencias negativas serían esas, las inhibiciones junto con las experiencias donde otros o tú mismo te has valorado negativamente. Las valoraciones negativas son como contrapuertas que cierran la expansión de tu potencial. Es como una negación. Te estás diciendo, no, no valgo, no puedo. Y todas esas valoraciones negativas son experiencias negativas. Y ahora pasamos a otra clasificación que da de las experiencias que es súper interesante y es experiencias superficiales, que son la mayor parte de las experiencias que tenemos, y experiencias profundas. ¿A qué se refiere Blay con experiencias profundas? A las experiencias en las que de una manera u otra nos hemos vivido a nosotros mismos con mayor profundidad.
¿Qué quiere decir vivir a nosotros mismos con mayor profundidad? Que hemos como tocado nuestra esencia más. Y nuestra esencia es expansiva. Yo creo que la mayor parte del tiempo estamos en el yo personal, que es una contracción, que es limitado, que es una burbuja. Y cuando habla Blay de las experiencias profundas, yo las veo como momentos en los que nos hemos salido de esa burbuja y hemos sentido esa expansión que es nuestra naturaleza. Todos hemos vivido experiencias profundas y que te puede pasar en cualquier situación. Entonces, puede pasar en situaciones positivas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de caminar por una montaña en la zona de Vigo, iba caminando solo, un momento como muy, muy especial, donde sentí que había algo sagrado en el ambiente y me sentí a mí mismo en completa unidad con la montaña, con la naturaleza, con el cielo. Y fue un momento muy bello, muy, muy profundo. Y a partir de ese momento, aquella montaña tomó un significado muy especial para mí y se volvió muy sagrada. Y eso es lo que dice Blay, que a través de que has tenido la experiencia profunda espontáneamente, que te ha pasado por accidente, por así decirlo, te quedas apegado a ello, porque ha sido tu medio de vivir esa expansión. Podríamos decir que son experiencias cumbre, lo que se dice, lo que más lo hablaba de experiencias cumbre, y que todo el mundo las ha tenido, ¿no? Entonces, imagínate que te pasa jardineando, pues ahí se crea una afición, porque buscamos el resto de nuestra vida vivir eso de nuevo, repetirlo. Es un apego, ahí se crean los apegos, se crean los valores también. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy buscando repetidamente vivir de nuevo, ¿no? Un buen ejemplo es Claudio Naranjo en el desierto con Óscar Ichazo tuvo una experiencia, ¿no? Del despertar y fue una experiencia muy profunda. Y Claudio cuenta cómo se pasó el resto de su vida queriendo volver a esa experiencia, ¿no? Y entonces ahí podemos decir el eneagrama, Oscar Ichazo, todo eso cobró una gran, gran importancia. El desierto en Chile, donde ocurrió, etcétera, ¿no? Pero Blay dice que esto te puede pasar también en una situación negativa. Por ejemplo, una situación de un miedo que puede ser tan profundo que te quedas apegado al miedo, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, mucha gente que tiene como afición ver películas de horror o de miedo están basadas en que hubo un momento que a través del miedo vivieron algo de ellos muy profundo. Bly dice que hay obsesiones sexuales que tienen la misma causa. Los apegos a personas se producen también muchas veces porque ha habido una experiencia profunda con esa persona. Los hombres conocen bien este truco cuando, por ejemplo, en la primera cita con una chica intentan llevarla a un concierto especial o algo que se salga de lo normal o a un restaurante ahí muy con un ambiente muy impresionante, muy diferente y lo que intentamos es crear una experiencia profunda en la chica para que, claro, la chica esté viviendo una experiencia profunda y a la vez estemos nosotros con ella. Entonces nos asocia y se apega a nosotros. Es un truco, ¿no? Esto puede pasar también a través de la tristeza, porque la tristeza es una emoción que puede ser muy profunda. Por ejemplo, en el eneagrama, el eneatipo 4 muchas veces se apega a nostalgia, a la melancolía, porque sin darse cuenta que esa melancolía, esa nostalgia, como es muy profunda, de hecho los artistas suelen componer más en esa tristeza, confunden el sí mismo con la tristeza y entonces se quedan apegadas a esa nostalgia. Por eso puede costar mucho soltar una emoción así, porque te ha vehiculado, te ha llevado a vivirte a ti misma con profundidad, a esa expansión en algún momento de tu vida. Y ahí nos quedamos agarrados tremendamente. Entonces, yo creo que la sugerencia de Blay es, date cuenta de cuáles fueron tus experiencias profundas y cómo te das cuenta. Pues mira, hay varias maneras. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿No? Por ejemplo, ir a India, ¿no? Esa es típica entre la gente espiritual, porque India puede ser es un sitio muy intenso, ¿no? Y hay muchos sitios muy sucios, muy ruidosos, y entonces uno racionalmente piensa, ¿por qué la gente quiere volver y volver, ¿no? Entonces, o te quedas muy hastiado y incluso odiando a India y no quieres volver en tu vida, o hay otro tipo de viajero o peregrino que es muy típico que quiera volver y volver a India. Y es porque en India, en esa intensidad y por la espiritualidad que hay, es muy probable tener alguna experiencia profunda. Y ahí ya nos quedamos enganchados
a India, ¿no? Es el apego. Y a lo mejor luego viene una pandemia, no podemos viajar y estamos ahí echando de menos cuando lo que vivimos en India está aquí. Es tu dimensión, es tu sí mismo. Y el mensaje de Blay es conecta directamente con el sí mismo, ¿no? Conecta directamente con tu profundidad y engánchate menos a la gente, a las circunstancias, a los lugares, porque simplemente fueron un vehículo, te facilitaron eso, pero tú puedes acceder directamente a esto, ¿no? Entonces, una manera de investigar de las experiencias profundas es cuáles son mis valores, ¿no? Eso te lo refleja. O cuáles son mis aficiones, qué hago que no es por obligación, ¿no? ¿Qué experiencias intento repetir? Estoy queriendo buscar, ¿no? Puede ser viajando, a eso le pasa a mucha gente. A mi padre le pasó en Londres. Yo creo que tuvo una o varias experiencias profundas en Londres y se volvió un enamorado de Londres. Y fue muchísimas veces, tiene libros de Londres, ve reportajes de Londres, le encantan las películas donde sale Londres. Tiene sueños con Londres de vez en cuando, sueños buenos. Pasa también a lo mejor haciendo un retiro o haciendo un curso y ahí te haces aficionado a hacer retiros y cursos porque inconscientemente estás intentando repetir una vivencia que tuviste. Suelen ser vivencias que recordamos, son memorables, recordamos con claridad, destacan. Y hay que distinguir entre una experiencia intensa y una experiencia profunda. Una experiencia profunda puede ser intensa, pero hay experiencias intensas que no son profundas. Por ejemplo, un camión que pasa y da un bocinazo, te da un miedo, un susto en el momento intenso, pero no es profundo. La profundidad, Bly dice que tiene que ver con el nivel que toca la experiencia. Entonces, claro, hay traumas que pueden ser intensos y profundos, ¿no? Por ejemplo, te caes en un río de pequeño y te estás ahogando, ¿no? Te vas ahogando y tú luchas por salir, pero no sabes nadar, y cuanto más luchas, más te ahogas, hasta que de repente te quedas sin fuerzas y en esa pasividad flotas. Y fue una experiencia profunda a lo mejor porque, intensa desde luego, pero a lo mejor fue profunda porque fue de vida y muerte, te sentiste ahí que te acababa la vida y puede que tocara algo en ti. Y entonces puede que quede muy grabado que la pasividad te ha salvado, ¿no? Y entonces ahí el vehículo de la experiencia profunda puede ser pasivos, ¿no? Y eso puede influir a la personalidad mucho de que uno busca la pasividad. Bly, por ejemplo, habla de que te puede pasar en un fracaso. Puede que hayas tenido una experiencia profunda fracasando. Por ejemplo, imagínate que fracasaste en un examen o en un negocio y cuando le estabas contando esto a un ser querido, tuviste una experiencia profunda, imagínate, ¿no? Entonces quedas inconscientemente apegado o apegada al fracaso. Entonces Bly dice que esto es típico de gente que está a punto de tener éxito, está a punto, ha hecho todo para conseguir algo y una vez que lo iba a conseguir, hay algo que lo sabotea. Y eso que se repita, que no se llegue del todo al éxito, porque a lo mejor hubo una experiencia de fracaso asociada a una experiencia profunda. Y luego la otra clasificación que da Blay para terminar son las experiencias activas y experiencias pasivas. Experiencia pasiva es donde he estado de observador y he visto el no yo, los otros activos y yo pasivo observando. Y las experiencias activas son las que yo he estado activamente participando como personaje principal de mi vida, ¿no? No solo de observador. Entonces ahí ya veremos que para construir una personalidad fuerte, Blay habla de que hay que enfatizar mucho las experiencias activas, que podemos tener experiencias pasivas, pero que es muy importante cultivar suficientes experiencias activas. Sí, pues vas a una fiesta, por ejemplo, una fiesta de alguien que te invitó, un amigo, una amiga. De observador sería estar callada y si la gente te acerca a hablar poco. Y una experiencia activa sería prestar interés en la gente, conocer gente, preguntarle sobre su vida. La vida cotidiana está llena de situaciones que te invitan a participar. Blay habla de obligarse. Se refería a cuando no te sale, ¿no? O sea, por ejemplo, no te sale ir al gimnasio, entonces hay que obligarse.
Y una vez que te obligues, pues ya fluye. Hay que comprometerse, ¿no? Y fíjate, comprometerse, meterse, hay que meterse en ello, ¿no? Ese maestro tibetano que el discípulo le dice, usted habla mucho de la compasión, pero yo no la siento. Y ahí el maestro le dice, no esperes a sentirla, tú haz acciones compasivas y ya te vendrá el sentimiento. Y eso se habla mucho en la Acceptance and Commitment Therapy, ACT, que está muy de moda en Estados Unidos. En esa terapia se dice mucho que primero actúa y el sentimiento viene después. Por ejemplo, ¿quieres ser más, con mayor seguridad de ti mismo, confiar más en ti? No esperes a confiar y luego actúas. Tienes que actuar primero y luego ya te vendrá la confianza. No lo has de hacer porque queda bien o para mejorar, como dirían los de Advaita. Ahí estás intentando mejorar, ¿no? O ser otro, o no sé qué. No. Bly dice, es para ser más tú mismo. Y entonces Bly dice, tú eres el interés. Ah, Tú eres el interés. Moviliza ese interés. Y es cierto, pero yo creo que el Buda es curioso. No es cotilla. Cotilla es cuando te metes en la privacidad de alguien, sin permiso, digamos, ¿no? Pero es curioso. Tiene mucha curiosidad de ver, ¿no? De atestiguar. Y yo creo que eso es lo que dice Blay. Tú eres la curiosidad, movilízala para ser más tú mismo, no para quedar bien, no para mejorar, sino para ser más tú mismo. Esa es la clave que la no dualidad muchas veces no la incluye esa, porque hablan de que si tú te interesas y te movilizas y te obligas, parece como que quieres ser alguien que no eres, y eso puede ser, eso ya es el personaje. Mi ideal es ser más popular o más likable, y entonces me tengo que obligar a escuchar más, etcétera. No, Bly dice, la actitud, la motivación ha de ser tú mismo, y tú eres curiosidad, tú eres interés, tú eres afecto, eres amabilidad. Moviliza eso. Cuanto más lo movilices, más te vas a sentir tú, y cuanto más te sientas tú, más plena vas a ser. Esa es la actitud, esa es la vía, digamos. Ese es el sentido del desarrollo, que lo diferencia mucho al yo ideal del personaje, ¿no? Al quedar bien, a ser otro, a llegar a ser, lo diferencia mucho. Y esta diferencia para mí es clave, es clave.